ya dije unas palabras sobre Sergio Fernando Moro en mi presentación. Quisiera añadir algo antes de cederle la palabra. Hay muchas informaciones, desde luego, respecto al Brasil. Seguramente algunas de ellas, quizás muchas de ellas, son distorsionadas y presentan una imagen que no es absolutamente representativa de lo que está ocurriendo en Brasil. Yo me referí a una revolución silenciosa que en gran parte había liderado este juez desconocido que de pronto, con gran coraje, con un conocimiento profundo de las leyes brasileñas, inició una campaña eficiente contra la corrupción. Una campaña que tuvo el respaldo masivo del pueblo brasileño, un pueblo que, recordemos, se volcó a las calles en las ciudades de ese inmenso país que es el Brasil, harto realmente de la manera impune, escandalosa, en que los poderosos, los políticos, ciertos empresarios violaban las leyes para enriquecerse a unos extremos que el país entero parecía víctima de esta delincuencia sistemática de la que participaban prácticamente sectores de toda la sociedad. Lo ocurrido en Brasil ha sido sumamente interesante porque ha tenido ecos. En el caso, por ejemplo, de mi propio país, el Perú, donde de pronto, en un país donde también la corrupción había venido haciendo estragos, unos fiscales y jueces, siguiendo el ejemplo de Moro, empezaron a hacer investigaciones, a enviar a la cárcel a gentes poderosas. El ejemplo del Brasil es el ejemplo de una revolución silenciosa, hecha a partir de la justicia, una justicia que empieza de pronto a tener sentido y a convertir en realidad lo que hasta entonces eran palabras, disposiciones, códigos, leyes que en gran parte se incumplían. Las informaciones sobre Brasil dicen que ha subido al poder un hombre de extrema derecha, un enemigo de todas las grandes conquistas democráticas y liberales, en última palabra, un fascista. Como yo no creo que 55 millones de brasileños se hayan vuelto fascistas de la noche a la mañana, tiendo a desconfiar de esas etiquetas con las que se trata de destruir a quienes una mayoría inequívoca de brasileños han llevado al poder. Bueno, a mí me da mucha tranquilidad que ese juez, en un principio desconocido, que luego se convirtió en un gran personaje internacional, haya aceptado ser el ministro justamente de Justicia del nuevo presidente brasileño. Y por eso hemos invitado a Sergio Fernando Moro a que venga a explicarnos qué es lo que está ocurriendo realmente en el Brasil. ¿Por qué 55 millones de brasileños han rechazado a un partido que se presentaba como el gran partido popular del Brasil y han llevado al poder al señor Bolsonaro? ¿Y por qué una persona
con el inmenso prestigio que tiene él acumulado a través de esa práctica decidida, resuelta contra la corrupción, ha aceptado ser su ministro de Justicia. Estoy seguro que de esa exposición va a resultar un esclarecimiento necesario, indispensable, para que sepamos atenernos exactamente a lo que está sucediendo en estos momentos en Brasil. Sergio, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias. Primero eu queria... Primeramente, até un poco constrangedor falar isso, mas me da un poco de vergüenza decirlo, pero no hablo en español. Deve ser un pecado mortal. Debe ser un pecado mortal Mas, este mío, pero es así. Así que hablaré en portugués despacito para que todos me puedan entender. No Brasil, tenemos la costumbre en Brasil de pensar que no hay que aprender español porque logramos entendernos y partimos de un presupuesto, a veces equivocado, pero que es que quienes hablan español también nos entienden a nosotros. Sé que no siempre es verdadero, pero he aceptado esta invitación, estoy muy agradecido, invitación que me envió el doctor Mario Vargas Llosa, a quien admiro de veras, no solo por su producción literaria, sino también por su importante papel en el mundo de la política y en todo el mundo. Importante papel de formador de opiniones. Terminé aceptando esta invitación en un momento algo dificultoso, ya que se está organizando mi nuevo gobierno, hay mucho trabajo por hacer, pero creí que era una buena oportunidad, no solo por conocerle personalmente a Mario, que para mí es un honor, sino para hablar también de este nuevo gobierno, aclarando algunas equivocaciones o equívocos que existen sobre el presidente elegido y sus planes futuros. Sin embargo, no sé si me referiré solo al presente y al futuro, porque es difícil entender el presente y el futuro sin conocer el pasado reciente en Brasil. Como saben, en Brasil la corrupción siempre ha sido un tema importante. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente la corrupción. La corrupción era grande en todos los estamentos y las instituciones brasileñas tenían dificultad en lidiar con la gran corrupción. Este problema en Brasil sabemos que se da en todo el mundo, con características y nuances, pero la gran corrupción hay que abordarla. Algunos países tienen más éxito, pero se encuentran muchos problemas en lidiar con esta gran corrupción política, ¿no? Sobre todo en América Latina. Esta tradición de impunidad empezó a quebrarse en Brasil con el juicio famoso efectuado por el Supremo Tribunal brasileño, que fue, como saben, el caso que se juzgó en 2012, el Bolsolano. Y este caso ha generado a nivel judicial pues algunas nuevas facetas, porque se llegó a la conclusión de que la gran corrupción se podía enfrentar a través de la justicia, de las Cortes de Justicia y tribunales. En 2014 empezó a tramitarse en mi tribunal este caso que denominamos Operación Lafayette. No viene al caso por qué fue bautizado de esta manera, pero empezó como siendo un caso pequeñito, pero se fueron investigando algunos profesionales por lavado
de dinero por blanqueamiento de capitales, pero esto fue creciendo y fue mostrándose un gran gigante de la corrupción en el seno del Estado. Fue como una pequeña bola de nieve, pero si desde el inicio hubiéramos conocido los hechos, todos quizá no hubiéramos logrado darle seguimiento. Pero como las pruebas se fueron mostrando a poco, esto permitió que fuéramos avanzando en distintas fases y ganando fuerza institucional en cada momento, en cada etapa. Esto fue lo que se denominó, como digo, la Operación Lafayette. State Capture, es decir, la captura del Estado. Y lo que se mostró fue ello, precisamente esto, aunque el foco de las investigaciones y pesquisas recayeron sobre la Petrobras, que, como deben saber, es una empresa brasileña. La mayoría de sus acciones están controladas en manos del gobierno federal y por ello también se considera empresa estatal. Pero es un gigante mundial en explotación de combustibles y gas, ¿no? Petróleo, gas. Y ahí también estaba instalada la corrupción. Lo que se vio, lo que se demostró, no es que hubiera delitos de corrupción 1, 2 o 10 o 24, no. Se mostró y demostró lo que denominamos sistema de corrupción, es decir, corrupción sistemática. Varios de los que estaban involucrados en el caso, personas que confesaron sus delitos, pues ahí dijeron incluso que la corrupción era la regla del juego. En cada contrato de Petrobras, con sus principales suministradores, ahí se pagaba ese montante, es decir, del 1 al 3% del valor del contrato era lo que se pagaba por debajo de la mesa. Como los valores son federativos, hablamos o nos referimos a centenas de millones de reales de capital brasileño, centenas de millones de dólares. También se demostró que la mitad de estos dineros se destinaban a los propios funcionarios de la empresa, es decir, los operarios, los barrer para casa, los CEOs, y el resto del dinero se destinaba a pagar a políticos o a partidos políticos incluso, que al diseñar este poder, pues tenían cargos incluso cuando abandonaban el Estado y las instituciones entraban en Petrobras. Abandonaban la política, entraban en Petrobras. Había un padrino, un partido político, y la función específica de estos nuevos agentes en Petrobras era generar recursos para un determinado agente político o para un partido político, es decir, desvío de capitales. En todo este proceso, los ejecutivos, los CEOs de Petrobras, también encontraron ahí una buena forma de enriquecerse a sí mismos, de enriquecimiento personal. Y esos dineros provenientes de los suministradores, destinados a partidos políticos a políticos, servían, bien sea para enriquecer ilícitamente a los agentes políticos o, lo que considero que es todavía peor, para financiación ilegal de campañas políticas, invirtiendo los procesos democráticos, a fin de cuentas. Me escapan los números, no los tengo, los números absolutos, pero hubo varias acusaciones formuladas. Y esto solo en mi tribunal, en Curitiba. Más de 200 personas pasaron por allí, por mi tribunal. Y alrededor de 150 personas, a esas 150 se les condenó por delitos de corrupción, blanqueo de capitales, lavado de dinero y asociación criminal. Entre los condenados hay ejecutivos de Petrobras. Un ejemplo, 4 exdirectores de Petrobras, todos ellos con cuentas millonarias en paraísos fiscales, por ejemplo, o en países con reglas de
de no prestar información bancaria. Muchas decenas, muchas centenas de dólares, miles de dólares. Había también grandes ejecutivos e incluso propietarios de las principales empresas brasileñas de construcción y fabricación en Brasil. También había personajes políticos responsables por este esquema delictivo, involucrando a decenas de parlamentarios, ministros, un expresidente de la Cámara de Diputados e incluso un expresidente de la República de Brasil. Esto fue posible pues en un marco de institucionalidad democrática, en observación del derecho, con vistas orales públicas, abiertas, con pruebas, decisiones, todo ello sometido a control por parte de la sociedad civil, a través de la prensa, la opinión pública. Y la dimensión de todos estos casos generó una gran insatisfacción popular, porque millones de brasileños se echaron a la calle protestando contra la corrupción. Y en marzo de 2016 el movimiento fue ya impresionante, más de 3 millones de brasileños, con banderas, pancartas de protesta ante la actual situación. Y una bandera común, que era luchar contra la corrupción, que estaba en todas partes, que corroe, que corrompe la credibilidad de las instituciones y, de cierta forma, corrompe incluso el régimen democrático. Tendemos a pensar que la corrupción es un delito económico, ¿no?, en el que se hace un análisis de riesgos y ahí digamos que un intercambio que compensa entre un agente corrupto y al que se corrompe por un determinado precio. Pero a fin de cuentas la corrupción va más allá y más que el dinero, más que la eficacia o no de la economía, también afecta, claro, pero por encima de todo afecta y corrompe y deteriora la confianza. El agente público, sea elegido, electo, con una posición de poder o un técnico nombrado, pues esto sustrae la confianza para el cual ha tenido ese mandato. Y cuando la corrupción es general, pues ahí las bases en las que se basa la democracia empiezan a moverse, a detraerse. Algunos de estos criminales que se corrompieron, pues ellos, algunos estaban en unos determinados partidos, pero si analizamos cada caso, las pruebas que existen, se puede verificar que nadie fue condenado basándose en su faceta política, sino basándose única y exclusivamente por el lavado de dinero, asociación criminal y en base a su propia corrupción, no por el color político. Pero claro, tratándose de un esquema criminal o delictivo, en donde hay la principal empresa estatal brasileña estaba en el meollo, y que a lo largo de las investigaciones también se descubrió que este mismo esquema delictivo, se fue a otros sectores, se diseminó. Pero si este esquema delictivo captura y pertenecía a la estatal, a la Petrobras, para finalidades de enriquecimiento de actores políticos y de financiación ilegal de partidos políticos, también es lógico y natural que los más afectados sean quienes controlan el gobierno en ese momento, ¿no? Y por ello es natural también que, de cierta forma, las investigaciones hayan recaído en el partido que en ese momento estaba en el gobierno. A veces yo le digo a algunos, es lo mismo que criticar el Watergate porque no se encontraron pruebas fidedignas contra los demócratas. Esta es una afirmación que no tiene sentido, ¿verdad? Pues es lo mismo. Y aún así, hay que decir
que fueron condenados actores políticos de distintos partidos, no solo de partidos llamados de la izquierda, sino partidos que hacían parte de la coalición en el poder, pero que no se caracterizan solo como partidos de izquierdas. Para un ejemplo de dos personas que fueron condenadas y que pertenecían a distintos partidos políticos. Lula da Silva, como saben, y del otro lado, el expresidente de Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que se vio que era responsable de este proceso de impeachment, como saben, para luego, cuando entró en el poder, Dilma Rousseff. En 2016, vamos hacia adelante, como aquí se ha dicho, fue el impeachment del presidente. Dilma Rousseff, hubo ahí una serie de razones que involucraban fraudes y bueno, y digamos que problemas presupuestales, también los delitos en Petrobras, esa era la principal causa, pero esto no se podía utilizar como causa porque incluso el propio presidente de este proceso de impeachment estaba involucrado en este esquema delictivo. Pero bueno, quizá por motivos, no quizá los más apropiados, pero hubo este escándalo y la responsabilidad gubernamental del anterior presidente también involucrada. Y con la caída del gobierno en 2016, esto generó, digamos que, una expectativa de que se iba a crear cambios, reformas, pero desgraciadamente no ocurrió al 100%, aunque sí hubo modificaciones en cómo conducir la política económica, sí, pero hubo de nuevo nuevos escándalos de corrupción. Y, por otro lado, el gobierno y el anterior permanecieron impávidos, inertes en cuanto a la adopción de políticas públicas para enfrentarnos a la gran corrupción, contrariando o yendo en contra de las expectativas de millones de brasileños que se echaron a la calle en protesta contra esta corrupción, porque la corrupción no se puede enfrentar solo a través de tribunales, no solo con agentes de la ley, ni con fuerzas y cuerpos del Estado, no solo con jueces, oficiales. Sí, tienen un papel importante, todos, para enfrentarnos a la corrupción, pero es necesario también que los casos de gran corrupción pues tengan una respuesta institucional que, una vez probada la culpa, haya responsabilización, no importando cuán de poderoso sea X o Epsilon. Y solo con el trabajo de los juzgados no es suficiente, solo con las Cortes de Justicia no. Es necesario que el Gobierno, que el Congreso tenga medidas para prevenir la gran corrupción, no solo para facilitar que los culpables sean sentenciados, no, sino también tienen que crearse incentivos para alejar a la corrupción. Y esto llevó a una gran frustración del pueblo brasileño. Y es lo que explica esta renovación, este cambio político que se ha dado en 2018 en Brasil. Un nuevo presidente elegido, este es el que mejor ha representado y el que ha logrado representar los anhelos de la población brasileña en cuanto a cambios, en cuanto a la insatisfacción del pueblo de cara a la corrupción generalizada, sobre todo por la falta de presentación, de rendir cuentas y de falta de presentar propuestas por parte de la gran mayoría de los políticos llamados tradicionales, sean de derechas o de izquierdas. En este proceso, sé que no puedo profundizar mucho en el asunto, pero después de estas investigaciones contra la corrupción se descubrió que algunas de las grandes empresas brasileñas habían pagado sobornos a actores públicos y a políticos incluso de otros países, sobre todo de América Latina y de África también.
Y la política de Brasil ha sido el intentar hacer aflorar estas pruebas, porque buena parte de las pruebas fueron omitidas a través de acuerdos, se obtuvieron a través de acuerdos de colaboración con otros países y que lleva ahí que los colaboradores estén protegidos. Es decir, no logramos muchas veces obtener la prueba de los colaboradores, de quienes estaban, y entregársela a las cortes extranjeras, porque hay una especie de protección de esos colaboradores. Pero claro, los países que aceptan estas condiciones pueden utilizar las pruebas para procesar luego, sobre todo, a aquellos que recibieron sobornos, a agentes, actores políticos o públicos de sus respectivos países, sí. Pero claro, es muy difícil. Se pueden utilizar las pruebas, sí. Y por lo que puedo entender, normalmente en estos esquemas de gran corrupción, esto no ocurre solo una vez ni dos veces, no, ocurre varias veces. Y yo no creo a aquellos países en los que funcionarios que se sabe que recibieron sobornos, que solo hayan recibido sobornos por parte de empresas brasileñas. No. En Brasil hay casos de altos ejecutivos de Petrobras que recibieron sobornos de empresas extranjeras también. Estas pruebas pueden ser de gran valor para poder utilizarse en aquellos países en donde se sabe que se dieron sobornos, para que sean medidas de prueba y para poder desmantelar esquemas delictivos de criminal. Y algunos países ya lo han hecho un buen trabajo, un gran trabajo, como es el caso de Perú, por ejemplo. Pero hay otros países que, bueno, que no tanto así. Cada país ha adoptado una posición diferente, algunos de gran intensidad y querer luchar, y otros no tanto. Con relación a Venezuela, que se ha mencionado ahora mismo, ante ese colapso institucional, pues no hay interlocutores para poder encaminar las pruebas. No, en este momento no. Y sobre el presidente electo, y esto es lo que aquí traigo, lo que les pueda parecer más importante. Yo fui invitado una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones, fui sondeado para si estaba interesado en participar en el gobierno. Nada se dijo antes de las elecciones, nada se me había dicho. Pero el presidente electo, pues digamos que hizo una invitación pública. Y después de hablar con el presidente electo, resolví yo aceptar la invitación. Los motivos de por qué acepté. Es extraño decirlo, pero en el presidente electo no veo que haya un riesgo de autoritarismo o contra la democracia. No, no. Estamos cambiando una posición ideológica autoritaria a algo diferente. El presidente electo, durante las elecciones, de forma reiterada, afirmó su compromiso para con la democracia y la sociedad de derecho. Había un oponente político, sí, que tenía en su programa una propuesta de controlar, entre comillas, un control social de lo judicial y de la prensa, mientras que el presidente electo, aún con todas las críticas que se le vinieron encima por parte de la prensa brasileña, incluso de la prensa internacional, el presidente ha reafirmado su posición como libertad de prensa por encima de todo, y que esta libertad no sería menoscabada.
Extraña decirlo también, pero como hay una imagen a veces distorsionada con relación al presidente electo, yo jamás podría aceptar una posición en el gobierno o un cargo en el gobierno si vislumbrara cualquier riesgo de discriminación de las minorías. Hay personas que hacen a veces afirmaciones no muy correctas en el pasado, pero eso no significa que se traduzca luego en políticas públicas concretas contra. Y no hay ningún vislumbre de que se adopten políticas públicas que discriminen las minorías en Brasil, porque todo ciudadano tiene derecho a igual protección de la ley, y este también es un compromiso del nuevo gobierno. Así que no hay riesgo sobre ello. Tampoco hay riesgo o peligro de intento de control ni de capturar, digamos, a las instituciones de control o de resto de poderes. No. Yo soy juez. Toda mi formación se basa en la ley, Estado de Derecho y respeto por lo que en nuestra tradición denominamos tradición continental europea, es decir, lo que los anglosajones llaman rule of law, es decir, no hay posibilidad de menoscabar los poderes ni las instituciones, no. Y para explicarles por qué he aceptado la invitación y el cargo, les diré que, primero, por haber entendido el compromiso institucional y democrático por parte del presidente electo. Lo entendí. Y porque vi que esto era una oportunidad para avanzar ante esa agenda anticorrupción en Brasil, en otro ámbito del poder. Como ya he dicho, las Cortes de Justicia, los palacios de justicia, que estén con plenos derechos es condición necesaria para luchar contra la gran corrupción, pero no es condición suficiente las Cortes de Justicia. También es necesario el apoyo y reformas más generales. Y esto yo no lo puedo hacer como juez, pero sí dentro del gobierno sí lo puedo hacer. En este caso como ministro de Justicia y de Seguridad Pública. Aquello que no se hizo y que debería haber sido hecho por gobiernos después de lo que se reveló y lo que se vio de la operación Lava Jato y todas estas, era lo que deberían haber hecho otros gobiernos. Pero como no lo hicieron, esto me llevó a aceptar la invitación del presidente. Y durante los 4 años de la operación Lava Jato, debo decir que fue un trabajo muy difícil, no solo por mi parte. La verdad es que, por razones que no sabría muy bien explicar, terminó mi imagen proyectándose más como símbolo de investigación, pero no es solo mi trabajo. Hubo policía con gran valor, fiscales sin miedo, y de un sistema de justicia que involucra también a jueces de otras localidades y de otras instancias. Es decir, todos estábamos en el mismo barco, y durante este periodo fue nuestro trabajo muy difícil. Y en diversas etapas del trabajo, yo siempre me cuestionaba y me preguntaba lo siguiente: ¿no habríamos ido demasiado lejos? ¿No estábamos yendo demasiado lejos en la aplicación de la ley? ¿No estábamos en un momento en el que el sistema político intentaría mantener ese sistema de corrupción? No faltaron amenazas de diversa índole, incluso amenazas o sombra de volver atrás en la aprobación de leyes. Leyes que podríamos decir que iban a incluso a afectar nuestro trabajo. Admiro mucho la operación de Manos Limpias, un trabajo fantástico,
que se hizo por parte de jueces entre el 92 y el 94, ¿verdad? Yo no estoy en condiciones de analizar con gran seguridad la situación de otros países. Tampoco quiero yo, pero se dice, y por parte de los italianos se dice, que las expectativas generadas por esta operación Manos Limpias, de hecho, estuvieron afectadas con esas reformas legislativas que se siguieron, ¿no? Reformas legislativas que no pretendían reconocer el problema de la corrupción y que permitió su avance, y reformas políticas que querían retomar aquel sistema o modelos de corrupción anterior, evitando que la investigación siguiera su curso. Pido disculpas porque quizá no conozca yo la situación real, pero siempre había esta percepción, ¿verdad?, de que ese caso de la operación Lavallato llegaría al final y era necesario que esto generase y lograra que existieran cambios significativos a nivel institucional. Se me dio así la oportunidad de asumir este cargo y de seguir hacia adelante, siempre respetando el proceso, el Estado de Derecho, la independencia de las Cortes de Justicia, también respetando la libertad de prensa. Y me tenté, es decir, estuve tentado con esta oportunidad de hacer algo importante por mi país. Y no por la posición de poder, no, sino por la posibilidad o probabilidad de avanzar con esta agenda que ya teníamos, profundizando en nuestra democracia a un nivel más elevado, con propuestas de ley, digamos que liberando los agentes sin interferencias políticas y sin tener que ver nada con predilecciones ideológicas. No, la corrupción afecta tanto a partidos de la izquierda como de derecha como del centro. Hay un político que se corrompe y no tiene color, y es un político que tiene un mandato y da igual si ese político defiende una ideología u otra. Además, Brasil, desgraciadamente, se enfrenta a grandes problemas de seguridad pública. Tenemos más de 60.000 homicidios al año en Brasil, más de 60.000. Por otro lado, resolver estos delitos y crímenes de homicidios solo alcanza un 10%. Esto es una calamidad. Contamos con organizaciones criminales y delictivas, quizá no poderosas como en otros países de Iberoamérica, pero que son un reto incluso para la propia seguridad y bienestar de la población, sobre todo de las comunidades más pobres o con menos recursos. Y así, entre las propuestas del nuevo gobierno, yo como ministro de Justicia tenemos la intención y preocupación por endurecer, pero no contra las libertades democráticas, no, contra el delito organizado, contra la corrupción y contra los delitos violentos. Y esta bandera es en línea con cualquier propuesta democrática, ¿no?, ya que estos males afectan a la propia calidad de la democracia en sí misma. Estas son las consideraciones que tenía para presentarles. El ministro Paulo Guedes, de Economía, que tendría que acompañarme, ayer al inicio por la mañana me informó que estaba enfermo, con fiebre. Yo incluso le dije, ¿qué pasa? ¿Que tengo yo que hablar? Le dije yo, ¿tengo que hablar yo por ti en economía? Le dije, pero bueno, pero claro, yo no tengo esa formación. Claro, pero él no pudo viajar, ¿no?
Pero claro, su propuesta económica es una propuesta liberal. Esto sí podría decirlo, ¿no? Puedo afirmarlo. Y nada más voy a referirme para no cometer grandes errores o equivocaciones, ya que yo no estoy especializado en economía. Pero este, nuestro, es un proyecto de un gobierno que no sé si calificarlo de derecha o conservador, bueno, pero no es un gobierno pero es un gobierno comprometido con las instituciones y la democracia. En eso no hay riesgo alguno. En observancia con los derechos, pero sin embargo hay que endurecer con leyes luchar contra la gran corrupción, el delito organizado y el delito, digamos, de homicidios y demás. Y era lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Sergio Fernando Moro acepta preguntas, así que voy a darles la palabra a quienes quieran hacerle alguna pregunta. Yo quisiera, de mi parte, hacerle una pregunta. ¿Hay posibilidades de que el Congreso apoye las reformas judiciales que tú quieres hacer? Bien. Esta es una pregunta que me hago a mí mismo también, Pero, fíjate, hubo un cambio significativo en el Congreso, ¿no? En el inicio del año había una serie de análisis sobre perspectivas en las elecciones, en el sentido de que habría menor renovación del Congreso, sería un cambio mínimo, se dijo. Y lo que ocurrió es que se dio el mayor cambio en mucho tiempo. Más del 50% de los congresistas se renovaron, son nuevos parlamentarios. Por otra parte, hay un deseo generalizado por parte de la sociedad de una quiebra con esa tradición de impunidad de la gran corrupción. Y hay un deseo de un gobierno que piense más en las necesidades de la población. Algo que también hay que referir en cuanto al presidente electo es que en Brasil siempre hubo la tradición de reparto de cargos ministeriales. Es decir, había ahí un bagaje ya, junto con los principales partidos políticos, para reparto de poderes. Pero este presidente electo no lo ha hecho así. Yo no soy de un partido de derecha, por ejemplo. Estoy hablando. Yo soy del Partido de la Justicia, esto por decir una gracia, ¿no? Yo no tengo ninguna vinculación partidista, ni pretendo tenerla. Pero hay otras posturas también, y el presidente electo ha llamado a técnicos. Esto ya es una señal de que la relación que desea el gobierno con el Congreso va a cambiar. Y siempre tenemos la expectativa, y creo que es lógica, de que con este debate, siendo tolerante, logremos alcanzar consensos, ya que este ha sido el deseo de la población de Brasil. Un punto de información. Usted mencionó que tenían una cantidad de informaciones sobre la corrupción por lavallato en Venezuela, de Odebrecht y demás, y que no tenía a quién enviarla en Venezuela. En Venezuela, la Asamblea Nacional Legítima nombró un Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. Sería muy interesante si pudiese esa información ser enviada a este Tribunal Supremo de Justicia para que accionara al respecto. Esto sí ha sido... Es una verdad. Actualmente ese material está en el Ministerio Fiscal en Brasil. El Ministerio Fiscal es importante en Brasil y
considero que quizá el Ministerio Fiscal esté estudiando la mejor forma de hacer algo. Como ministro de Justicia todavía no puedo interferir en el Ministerio Fiscal y en las Cortes de Justicia. Yo ahora como presidente, como ministro, no. Pero agradezco su consejo, su recomendación. Puedo transmitir simplemente su idea. Pero estos delitos es muy difícil, ¿no? Porque la gran corrupción y el blanqueo de capitales y el lavado de dinero, esto tiene carácter transnacional, como sabemos, ¿no? Va más allá de las fronteras, las traspasa, las permea, y es muy difícil investigar estos delitos con rigor e incluso después de que se hayan cometido sin que haya también ese feeling al otro lado de la frontera, ¿no? Muy obrigado por la exposición, muy reconfortante y tranquilizadora, y seguramente le tomaremos la palabra dentro de algunos meses. Quería preguntarle lo siguiente. Circula profusamente en Internet un escrito, un ensayo firmado por usted sobre Mani Pulite, que se publicó en el año 2004. Quería saber, y que se cita constantemente en la prensa internacional, es un ensayo fantástico, pero quería saber si es auténtico o apócrifo. Y en segundo lugar, quería preguntarle, usted dijo que se inspiró mucho en el proceso de la lucha contra la corrupción en Italia de los años 90, que también tuvo un efecto cataclísmico en la vida política italiana, y quería preguntarle qué fue lo más importante que usted aprendió del caso italiano para aplicarlo luego al caso brasileño. No sé si ese texto al que se refiere ese ensayo, no sé, porque hay mucho falso en Internet, ¿eh? Algunos puedo desmentirlos, otros quedan ahí en el boato. Alguna cosa es curiosa y ni merece la pena desmentirlo. Pero bueno, de hecho escribí un artículo, ensayo, con consideraciones sobre esta operación, y está disponible en la red mundial de ordenadores. No sé si se refiere a ese. Yo en el momento tenía un conocimiento más limitado sobre la operación Manos Limpias, ¿no? En esa época, ¿eh? Pero tenemos puntos comunes, ¿eh? Así como en la operación Lava Jato, la Mani Pulite reveló un sistema de corrupción, un magistrado italiano, ¿no?, que trabajó en esta operación Mani Pulite, que escribe muy bien sobre ella, lo analiza muy bien, y sobre los retos que tiene Italia hoy. Y tiene un libro llamado Sistema de Corrupción, este autor. Y si es ese texto, sí, lo escribí en 2004 y algunos otros en 2014. Había quien decía también que yo tenía incluso poder de premonición, ¿no?, que era como un previo a la operación Lava Jato. Pero no, es un artículo que más descriptivo que propositivo. Más que de propuestas, es de narración de lo que ocurrió hasta cierta época en el tiempo. Y hay semejanzas, claro, con Italia. Pero la lección más importante de Mani Pulite, y que no está en ese artículo que escribí, pero creo que lo aprendí más tarde, es a lo que ya me he referido, es decir, las cortes de justicia, los palacios de justicia, los políticos, los fiscales, los jueces, tienen un papel a ejercer importante para aplicar la ley, claro, pero solos no cambian el sistema. Es necesario que la sociedad civil, la democrática, la población, las elecciones, el Congreso, el gobierno federal, es necesario que también hagan su parte, sobre todo disminuyendo incentivos y oportunidades para que se pueda cometer esa práctica, ¿no?, corruptiva. En Brasil, entre las causas de la gran corrupción, se dio pues ese reparto político de la administración pública con el objetivo de obtener apoyo político en el Congreso, ¿no? Y eso no es una práctica que se tenga ya como tolerable. Es decir, los jueces ahí poco pueden hacer.
ante estos hechos, porque esto es previo a cometer el delito, ¿no? El delito es más adelante y los jueces únicamente lo único que pueden hacer es reaccionar a las prácticas delictivas. Entonces se necesitan leyes mejores para impedir este tipo de prácticas políticas, o entonces, si no leyes, una práctica o buena práctica del gobierno para no hacer este reparto de cargos, ¿no? Claro que cuando está en la ley ya la prohibición, mejor. Muchas gracias, y tal vez primero no puedo desaprovechar la oportunidad para agradecerle a don Mario Vargas Llosa por haberme invitado a la Fundación e integrarme al Consejo Empresarial Asesor. Hay un tema que me gustaría preguntarle, y surge de los comentarios que hemos leído del presidente Trump en los Estados Unidos a partir del cambio en Brasil. Y si bien es cierto, muchos discrepamos de muchas de las cosas, creemos del gobierno de los Estados Unidos nuevo, ¿verdad? Creemos que hay algunas cosas que nos unen, y eso tiene que ver con la libertad, con la democracia, con el Estado de Derecho, que son fundamentales para que los gobiernos y podamos todos ayudar. El sector empresarial también debe jugar un papel importante para consolidar la libertad y la democracia y ayudar a que hayan cambios donde la hemos perdido. ¿Cuál considera usted que es la posición que podría asumir Brasil en una posible alianza, como lo ha señalado casi que el presidente Trump, para ayudar en ese campo? Este es que afectan más este asunto con relaciones exteriores, ¿no? Es algo que no está en mi cartera, ¿verdad? Pero en mi cartera de ministerial, de cara a Estados Unidos y con algún otro país, existe interés en profundizar experiencias positivas. Y en lo que se refiere sobre todo a luchar contra el delito, la cooperación jurídica internacional es fundamental. Ningún país gana cuando no hay cooperación para luchar contra el crimen, contra el delito transnacional, porque quien sale ganando siempre es el criminal. Entonces hay que profundizar en mecanismos de cooperación. Y así Estados Unidos es un player, un jugador, un socio importante a nivel de cooperación jurídica internacional. Pero eso se hace sin entrar en otras áreas que tienen más que ver con relaciones exteriores, ¿no? Pero en cuanto a su pregunta, hay algo importante que es el papel de la iniciativa privada también, porque tenemos la tendencia a pensar en corrupción como problema exclusivo del actor público, olvidando que alguien está pagando. Y alguien paga, digamos, en B, y alguien paga. Hay empresarios que también entran en estos esquemas de corrupción. Y hay casos de distorsión en el que el empresario acaba por tener que pagar sin ganas, claro, pero también es obligado. Pero hay casos, en los casos juzgados de esta operación Lava Jato, incluso con empresarios que confesaron, pero no hubo casos ahí de extorsión, no, sino de corrupción, porque los empresarios eran amigos, jugaban al golf con quienes luego recibían ventajas, ¿no? Y mantenían una larga tradición amistosa o de amistad. Y esos delitos se practicaban para obtener ventajas en competencia empresarial. Un dato es que las principales empresas suministradoras de Petrobras se reunían previamente para definir entre ellas quién iba a ser la preferida en los procesos de licitación y lograr los contratos públicos, ¿no?, para obtener esos concursos. Así que es importante que la parte privada haga su parte. Y normalmente estos esquemas de corrupción no solo deterioran, lesionan al Estado y minan la confianza de la población en las instituciones, sino que también
también deterioran y minan al propio mercado. Todo lo que está unido al crimen de corrupción, hay un crimen, un delito a nivel de competencia. Señor Moro, una cuestión. Acá, Mario. ¿Puede hablar en el micro, por favor? Aquí. Señor Moro, una cuestión. En España tenemos experiencia, y creo que en Chile y en otros países también, con fiscales y jueces estrella. A usted le han atribuido la condición de juez estrella en algún momento. En España tenemos una larga experiencia con un juez estrella, quizás el pionero de todos ellos, que fue el juez Garzón. Hay un paso entre la política y la judicatura que es bastante complejo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión respecto de los jueces y fiscales estrella? ¿Cuál es su opinión respecto de la alianza que suelen establecer con los medios de comunicación para hacer avanzar sus procesos judiciales? Y si piensa volver a la judicatura después de haber estado en la política. Muchísimas gracias. Como dice, tough question, ¿no? Es difícil contestar. En Brasil es un camino sin retorno. Entonces, para poder asumir el cargo en el gobierno, tuve que pedir la exoneración absoluta de mi cargo de juez. Les confieso que fue una decisión difícil, porque soy juez desde hace 22 años. Es mi carrera de vida personal también. Entonces yo ya no puedo volver a cargo de juez federal. Por lo menos federal no puedo volver. Es muy difícil evaluar la situación de jueces tal como Baltasar Garzón. No estoy en condiciones de hacer cualquier tipo de juicio, vamos. En mi caso, ¿por qué elegí? Sí la sé. Nosotros tenemos una expresión, tal como los españoles, argentinos y el pueblo de América Latina. A nosotros nos encanta a todos el fútbol, ¿verdad? Y tenemos una expresión en Brasil, supongo que también será parecido en España o en los países de habla española. Y es que estamos a veces hartos de cargar con la pelota a la espalda, ¿no? Mi impresión como juez es que el trabajo era importante, era muy importante, relevante, pero todo, si esto no impulsa reformas generales, todo sería en balde. Y mi decisión se motivó, estuvo motivada por esta percepción de que yo podría hacer algo más, algo mejor estando en el gobierno, porque si no la carga sería enorme. Puede que esté en un error, no digo que aceptando esta función vaya a tener éxito, pero con toda mi mejor intención la he aceptado. Mi objetivo específico es hacer política. En mi opinión, lo que pretendo es realizar un trabajo, sobre todo técnico, en este área de justicia. Claro que la posición en un ministerio también es una posición política, pero mi deseo es que si hay problemas colaterales, no quiero ser ingenuo, pero mi intención era buena, la de intentar cambiar las cosas a un nivel más elevado. Ahora, la cuestión de jueces estrella, bueno, lo que hicimos en Brasil, sobre todo fue abrir la investigación. La Constitución brasileña, a fin de cuentas, determina que todo proceso debe ser público. Y los juicios tienen que ser públicos, y en una sociedad abierta, la democracia, uno de los derechos esenciales es el derecho de información. Las personas tienen derecho a saber qué hacen sus gobernantes, incluso cuando cometen delitos, y también tienen derecho a saber qué hacen los tribunales cuando se encuentran con estos casos. Entonces, lo único que hicimos fue abrir el proceso para que cualquiera, sea periodista o sea una persona de la calle, pudiera conocer e informarse sobre lo que se estaba haciendo en el juzgado. Y esto, claro, fue multiplicado en Internet, ¿no? El proceso judicial en mi jurisdicción es un proceso también, incluso Internet, es electrónico. Cualquier persona puede entrar
y obtener información. Puede consultar el caso, vamos. Yo no quise detenerme con el micrófono, no me quise comer el micrófono, no. Simplemente es por esta cuestión que ocurre en Brasil, el derecho a la información que la puede tener cualquiera. Hola, soy Daniel Gómez, periodista del navío.com. Le preguntaba si usted tiene visión en un futuro de ser presidente de Brasil. Hablé con una politóloga brasileña y me dijo que el Ministerio de Justicia era la visibilidad que usted tenía para luego llegar a esa instancia más alta. Gracias. Fíjese, no. La respuesta es muy corta. No tengo ningún tipo de ambición a ese nivel. He aceptado la invitación que me propuso el presidente con el objetivo específico de desarrollar esta agenda anticorrupción, antidelito organizado y antidelito violento. Teniendo en cuenta todo el proceso, no tengo ambiciones políticas más allá de mi agenda específica como ministro de Justicia. Gracias al juez Sergio Moro, ahora ministro. La manera como él describe su trabajo es de una modestia tal que uno se pregunta si sabe las repercusiones internacionales que han tenido, por ejemplo, las delaciones premiadas que él inventó. En el caso del Perú hay 5 expresidentes que podrían terminar en la cárcel, por ejemplo, gracias a esas delaciones premiadas. Y creo que no solo en el Perú, sino en buena parte de América Latina, las consecuencias de lo que en gran parte gracias a Sergio Moro han ocurrido en el Brasil van a tener un efecto realmente extraordinario en lo que es la denuncia y la eliminación o el castigo de la corrupción. Pues despidamos a Sergio Moro con un gran aplauso. Le pido a Mario una oportunidad para una aclaración cortita, porque lo he leído en la prensa internacional. Y es lo siguiente: el ex presidente Lula fue condenado y a prisión porque cometió un delito. Mi decisión es una sentencia de 2017. Esta sentencia fue ratificada por las otras instancias, incluso por la Corte de Apelación, a las que mis decisiones y sentencias están sometidas, pero no tiene nada que ver con la decisión un año después de aceptar mi función en el gobierno. Sé que hay un alibi de persecución política, ¿no? Pero el hecho es que yo, sinceramente, no puedo encaminar mi vida basándome en fantasmas, ¿no? Y en lo que opinen otros. Yo ni siquiera conocía al presidente electo en 2017. No lo conocía. Y nadie podía pensar, ¿cómo podría decirlo?, como probabilidad que él sería el presidente electo ese año. Así que una cosa nada tiene que ver con la otra. Solo aclaro esto, porque algunas cosas las tengo que hacer, algunas aclaraciones, ¿no? Porque he leído algo en Internet sobre ello y así quiero tener esta oportunidad de este pequeño comentario. Y agradezco una vez más la invitación y la bondad con la que se me ha tratado. Espero haber podido aclarar sus dudas. Muchas gracias.